¿Qué tal? Bienvenidos amigos a una nueva emisión de La Última Página que, como todos los lunes, hago gracias a que Sebastián me abre la puerta de su casa y me permite armar una cámara ahí y filmar. ¿Cómo estás, Seba? Exactamente, ¿cómo estás? ¿Todo Digo, bien? que a mi Bien. familia. Sí, por Sí. suerte la familia de Sebastián se mandó a mudar y bueno, básicamente copamos acá la biblioteca porriniana. En vez de hacer una fiesta, Sí, prohibida, bueno, sí. nosotros hacemos esto. Esta es Bien. nuestra forma de diversión y por supuesto fieles a estos seguidores que tenemos, Seba, que sigue creciendo el número. Por suerte, la verdad que. Y bueno, queremos agradecerle muchísimo porque hemos estado recibiendo muchísimo afecto. Afecto, obviamente, en el sentido de cariño hacia nuestro programa, hacia lo que hacemos, hacia los temas que estamos abordando, hacia los autores. Hemos tenido también gente o sea, usuarios que con justa razón, a veces y no tanto, han hecho sus observaciones críticas que nosotros tomamos, aceptamos y discutimos en algunos casos, ¿no? En el caso que sea necesario discutir, lo hacemos siempre desde el punto de vista del respeto y de la consideración, porque bueno, sabemos que nosotros proponemos una línea de lectura, pero que quizás no es la que comparten todos y es sanamente correcto que así Totalmente, sea, ¿sí? por supuesto. Pero bueno, como siempre, los medios de comunicación, les pedimos que compartan, que difundan. Y hoy, Seba, vamos a hablar de un escritor que, bueno, a mí me encanta. Es un escritor, nos damos un gusto personal. Sí. Últimamente estamos con temas un poco como densos, ¿no? Sí, programa que movilizaciones. Movilización, la tradición. Claro, ¿no? Estamos un poco, ¿cómo decirlo? Muy herméticos, ¿no? Sí, vamos a dedicar un programa a un escritor, a un poeta, traductor, crítico literario, que, a ver, es ambiguo lo que pasa con... Estamos hablando de Rodolfo Wilcock. Exactamente. ¿Sí? Juan Rodolfo Wilcock, escritor nacido en 1919. 100 años. 100 años. Hace 100 años. Y falleció en 1978. Un escritor que, por su biografía, es un ciudadano del mundo, ¿no? Porque es de ascendencia anglo-italiana. Exactamente. El padre inglés, la madre italiana. Y él, bueno, merced a la... No gracias a, pero digamos, debido a ciertas contingencias políticas argentinas, se exilió en Italia, donde vivió sus últimos años. Uh-huh. Y bueno, decía antes de presentar a Wilcock que es un escritor ambiguo en el sentido de que la crítica o el canon argentino no lo tuvo en su radar. En los años 90 hubo como una especie de revival. Sí, la editorial sudamericana uh-huh. Editó y digamos reeditó traducciones y obras, porque escribió en castellano y la gran parte de su última obra está en italiano. En italiano. Digamos, Wilcock fue como desmerecido, quizás tapado por la sombra del Grupo Sur, claro. De Bioy Casares, de Silvina. De hecho, eran amigos, ¿no? Sí, sobre todo de Silvina. Sí, y aparte Wilcock participó en el proyecto de traducciones de grandes clásicos. Por ejemplo, si no me equivoco mal, hay una edición del Sansón Agonistes de Milton, traducida por Wilcock. Pero por ahí estoy fallando en el dato, ¿no? Debe haber de Borges, ¿no? Obviamente. ¿Quién va a leer el Pero a ver, ¿por qué elegimos a Wilcock? Uh-huh. Yo conocí a Rodolfo Wilcock gracias a vos, debo decirlo. Bueno. Leí la novela que vos vas a comentar, que es Los dos indios alegres. Wilcock es un escritor de esos que hay que leer con desparpajo. Uh-huh. Esos escritores que uno ingresa a ellos con cierta inseguridad, pues ¿a dónde vamos con esta lectura, con esta escritura? Pero pensemos lo siguiente, Wilcock manejaba muy bien, obviamente, un bagaje literario enorme, sobre todo de literatura universal, uh-huh. y era capaz de llevar a su literatura, a su narrativa, esa literatura universal desde el punto de vista paródico. Claro. ¿No? Se habla mucho, por ejemplo, profesores de secundaria atentos, de aquí de la provincia de Buenos Aires, en sexto año de literatura, el último año, se habla de la cosmovisión satírica, paródica, uh-huh. ¿no? el lenguaje llevado al código de la sátira, lo grotesco. Bueno. En Wilcock, Seba, vamos a encontrar un escritor que, digamos, se ríe todo el tiempo del arte de literaturizar lo elevado, pero a la vez lo hace con una profundidad enorme. Uh-huh. Es decir, desde mi
humilde punto de vista, creo que en Wilcock se van a encontrar, tanto en sus novelas como en sus compilados de cuentos, se van a encontrar con la palabra desparpajo. Sí, 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 sí. Hay un estudio que lo denomina como una rara avis, Claro, ¿no? Una ave exótica, porque sale de todos los cánones de la época. Digamos, no... Sí, es un fantástico absurdo. Es un fantástico absurdo, me parece que es un fantástico grotesco. Sí, Es paródico. un fantástico totalmente heterodoxo, heterogéneo. Sí. Wilcock es capaz de combinar registros elevadísimos en su escritura para hablar de la nada misma. Exacto. Y a la vez hablar de algo profundo con un lenguaje... no quiero decir procaso, no, pero digamos un lenguaje más coloquial. Sí. Es un escritor, un poeta, un narrador que es muy divertido, es una apreciación muy elevada la que estoy haciendo, ¿no? No, pero es verdad. Digo, es muy entretenido. Es entretenido. Hace poco la editorial La Bestia Equilátera recuperó una antología de cuentos titulada El Caos. Que es su primer libro en castellano. Está reeditada por la editorial La Bestia Equilátera recientemente, no sé si no fue este año, con lo cual el nombre Wilcock empieza a resonar o empieza a, digamos, renacer, quizás por los 100 años de su nacimiento, ¿no? También. Habría que hipotetizarlo. También. Pero bueno, hecha esta introducción, Wilcock fue amigo de Silvino Campo, de Bioy Casares, de Raymond Queneau. De Raymond Queneau, fue amigo de Raymond Queneau. Recordarán el programa que le dedicamos a Ítalo Calvino. Claro. El grupo Ulipo. El grupo Ulipo, ¿no? Raymond Queneau, Georges Perec, ¿no? El mismo Calvino. Exacto. O sea, una literatura lúdica. Sí. Pero no en el sentido dadaísta de la palabra. No, lúdica, claro. ¿no? Lúdica en el sentido del retruécano del juego de palabras. Matemáticamente exacta, pero a la vez un regocijo en el lenguaje por la mera función de divertirse con él, sin dejar de ser literatura profunda. Exactamente. Así que si te parece, Seba, después de este larguísimo preámbulo, comentario, está perfecto. No vamos a abordar toda la obra de Wilcock porque es muy grande, así que vamos a tomar una novela, si te parece, y humildemente una antología de cuentos que me parece divertidísima y quiero hacer algunas relaciones con sus antecedentes. Totalmente. Bueno, vamos a empezar en realidad por la primera novela de Wilcock, que es Los dos indios alegres. Un novelón. Voy a intervenir, es un novelón. Sí. Y Due Allegri Indiani. Bien. Si había que exacerbar digamos así, lo absurdo y llevarlo hasta el extremo, Wilcock lo hizo con esta novela colosal, ¿no? En algún sentido. Colosal primero por la dimensión, fíjense ustedes que no estamos hablando de una novela corta de ninguna manera. Y en segundo lugar, porque si alguien se presenta con la idea de entender el argumento de manera más o menos lineal, se va a encontrar con una crisis total. Yo lo voy a relacionar con una tradición. Hay una tradición en este sentido, una tradición literaria, no estamos hablando de una tradición. Basta de tradiciones. No, claro. No, hoy nada de esto. Hoy somos lúdicos, porque también eso forma parte de la tradición, ¿no? El juego, bueno, la liberación también sí, totalmente. La comedia, digo, después de la tragedia, como siempre decís. Sí, por supuesto. Es necesario la comedia. Lo que pasa es que Wilcock es por momentos risible, muy risible, por momentos enormemente trágico y enormemente grotesco hasta el extremo. Si ustedes me preguntan, a ver, ¿de qué tratan Los dos indios alegres? Yo les diría que primero vean lo siguiente, es la estructura lo colosal. Es decir, la novela está narrada por un personaje que tiene una especie de gangrena en la pierna, que se llama Farolito de Cola, ¿no? Uno de sus apodos, que escribe esta novela para una revista de Turf, ¿no? Que es El Picadero. O sea, él va entregando capítulos de la novela a la revista como si fuera una especie folletín. De folletín, muy bien. En la que si uno quiere partir de la idea de dos indios alegres, en realidad como dos aborígenes, estos aborígenes se convierten en cualquier cosa, porque se van convirtiendo en nada y en todo a la vez. Aparte del episodio, ¿no? Que ellos se ocultan en un tronco, escapando, ya no recuerdo de quién. Perdón, pero no puedo dejar de reírme. O sea, lo absurdo, y voy a hacer una referencia. Sí, adelante. Mucho del humor que se hace, ese humor que parece, digamos, salido de lo común, no el humor funcional a la procacidad o a lo inmediato, a lo que a la mal llamada
cultura popular, Claro. sino ese humor freak, permítame el término. Exacto. Estoy pensando en Capusotto, Claro. cha, todo por 2 pesos. Sí, señores, también conocemos ese tipo de registros. Digo, Está muy ese bien. humor que es absurdo, en el que, bueno, en realidad responde también a la lógica Monty Python, ¿no? Exactamente. Ese Genios. humor absurdo en el que se toman elementos de la cultura, de la alta cultura, y se los parodia, se los satiriza, se los toma como objeto de chiste. Es un arte que magnífico. Ya estaba en Benny Hill. Ya estaba en Benny Hill, Sí, totalmente. ya estaba en Fry and Laurie, Stephen Fry y Hugh Laurie, en Monty Python. Exactamente. Y bueno, creo que esa es la tradición, ¿no? de los 2 indios alegres, donde de pronto estos 2 indios se esconden en un tronco, cae un rayo y los mata, Claro. ¿no? Claro. Y ahí empieza toda una pesquisa, Exacto. se les hace una autopsia, y en el medio, Seba, como vos estás diciendo, este farolito de cola que... Claro. Que es un grafómano. Es decir, es un enfermo de la escritura. Recordemos que este personaje está a la vez enfermo de una gangrena que va avanzando. O sea, se va a morir. Se va a morir de una manera impresionante porque la enfermedad está narrada, es cuidado por 2 travestis, ¿no? Que son Marilyn Monroe y Golda Meir. ¿No? Estamos hablando de 2 nombres de personajes reales, ¿no? Sí. De Golda Meir. El personaje, digamos así, no sé cómo clasificarlo, de Marilyn Monroe, y el personaje de Golda Meir, que fue primera ministro de Israel, ¿no? Con una cantidad de personajes absurdos a lo extremo. Pasa, por ejemplo, yo estoy leyendo los nombres de los personajes. Algunos sitios se llaman Ciervo Rojo, Caballo Alto, estamos muy bien que son los protagonistas, pero a la vez aparecen personajes como Aceite de Oliva, Caño de Escape o Rehúsa Irse, que son, de alguna manera, no puedo parar de reírme porque la novela me causó eso muchas veces. La sensación de que esa imagen de que el aborigen tiene un nombre trasladable, ¿no? Estamos pensando en el gran alce negro, estamos Toro pensando Sentado. Claro, exacto, Jejaca Zapa. Claro. Estamos hablando de los grandes aborígenes del norte de América, convirtiéndolos en este caso en personajes de un absurdo increíble, en una sociedad en la que se producen todos los absurdos a la vez. La novela está plagada de cartas, porque a la vez el personaje va cambiando de domicilio, es decir, lo van echando de un lugar a otro. Es una especie de perseguido. Perfectamente podría decirse que hay algo policial detrás. ¿Por qué lo están persiguiendo? Estos 2 travestis que lo cuidan, las 2 travestis que son las que lo cuidan, Marilyn Monroe y Golda Meir, que ven el avance de la enfermedad de este grafómano, de este enloquecido, que va escribiendo una historia que cada vez se convierte en algo inentendible. Porque ustedes me dirán, ¿hay detrás de estos 2 personajes algo particular en relación con la historia de los 2 indios alegres? Y no. Se va llevando... La novela son sketch. En ese sentido me parece muy interesante lo que dice el comentarista de la edición. Son sketch, es decir, son escenas cortadas al estilo de un gran espectáculo de humor, digamos así, pero de un humor trágico, por otra parte. Y fundamentar la tradición. Decíamos, ¿en qué tradición? Bueno, yo me voy a permitir relacionarlo primero y principal con Tristram Shandy, ¿no? La gran novela inglesa del siglo XVIII, que opiniones del caballero Tristram Shandy, que realmente si había que crear una novela que fuese la dimensión de lo más absurdo del mundo, con una genialidad increíble, tenemos el Tristram Shandy de Stern, ¿no? De Stern. Thomas, bueno, te debo el nombre. Que es una novela exquisita, por otra parte. Y segundo, la relación con el fin de la novela moderna. Bouvard y Pécuchet. Bouvard y Pécuchet de Flaubert es el otro canto a lo extremo, a lo absurdo totalmente. Sí. Que Wilcock no viene a ser lo mismo. El mejor Flaubert. No el de Madame Bovary, ¿no? Bueno, claro, nos van a tirar con todo, ¿no? Vengan de a uno. Vengan de a uno, exactamente. Y yo creo que Madame Bovary se ha convertido en el lugar común, sin duda que después del análisis de Mario Vargas Llosa sobre Flaubert, la novela se puede leer de 1000 maneras diferentes, sacarla de ese realismo tan omnímodo del cual se lo ha querido leer. Pero básicamente tener en cuenta de que Bouvard y Pécuchet es el regalo de Flaubert a una sociedad que se está desgranando de manera increíble y que el saber ya no se sabe dónde está. Entonces
están buscando eso. Y en el caso de los dos indios alegres pasa algo parecido. Hay una tradición que también se remonta a Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, que se remonta a una cantidad de novelas, incluso el Quijote. Estaba pensando exactamente lo mismo. Totalmente. Las aventuras del Quijote son sketch. Tiene eso, ¿no? Es decir, Perdón, María Elena, sí. Yo creo que me vas a comer crudo. Es una lectura de las múltiples que se puede hacer. De las múltiples. Dado que el Quijote es un clásico, se pueden hacer todas las lecturas. Alguien me contó una vez, leo el Quijote y me maté de la risa. Yo debo decir que a mí el Quijote me despierta una sensación de enorme tragicidad, de enorme emoción, vamos a decirlo así. Siento la compasión en ese sentido, como diría Aristóteles, pero también entiendo que hay una burla, un nivel grotesco, un nivel paródico. Eso es lo bueno de un clásico, ¿no? Como diría Calvino, también del grupo Ulipo, sacudirse el polvillo de la crítica, ¿no? Es decir, poder leer el Quijote desde la tragicidad, que lo es, sobre todo el capítulo en el que el Quijote muere. Spoiler alert, el Quijote muere al final. Pero bueno, lo dice en el prólogo de la segunda parte. El episodio del yelmo de Mambrino, por ejemplo, que es un delirio absoluto. Y yo pienso también en cierto humor inglés, ¿no? Que después devino, qué sé yo, no recuerdo ahora si O'Toole, el de La Conjura de los Necios, Kennedy O'Toole, sí, señor. Es ese tipo de novelas. Muy en una tradición más lejana, Thomas Pynchon. Sí. Nos han pedido Thomas Pynchon en algún momento. Thomas Pynchon va por otro camino. Sí. Vos me has recomendado mucho yo no lo he leído, pero podés hacer el comentario, Tom Sharp. Tom Sharp. Wilt, de Tom Sharp, por ejemplo. Es una lectura que me debo. Pues esa tradición de reírse un poco incluso Sayer. El mundo es un pañuelo de este autor inglés, ya me voy a acordar. Perdón, estamos en este momento despertando nombres. Que vive. Bueno, ya me voy a acordar de él. Tiene una novela que se llama El mundo es un pañuelo, que es una genialidad. Es al estilo de La Conjura de los Necios. Tiene el mismo bagaje, digamos, que las novelas de Tom Sharp. Es decir, desde el humor, desde lo grotesco, se puede hacer una literatura profundísima. Sí, y desde el absurdo. Porque Wilcock escribe de una manera exquisita, era poeta. Sus primeros 6 libros son de poesía. Si les interesa verlo, y vamos a dar un dato, no lo nombraste, Diego, pero me parece que vos lo tenés en cuenta. Vos sabés que Wilcock actuó en una película. Sí. Il Vangelo. Il Vangelo de Pier Paolo Pasolini. Sí, señor. Sí. El Evangelio según San Marcos. Hizo de Caifás. Claro. O sea, todas las facetas. Y en algún momento, si quieren llevarlo al absurdo más absoluto, yo recomiendo la lectura de esa novela que escribió a 2 manos, con Francesco Fantasia, que es Las bodas de María Antonieta y Adolfo Hitler en el infierno, que si uno quiere leer el absurdo más omnímodo, es decir, la anticomedia, la más antidivina comedia que se pueda, tiene que leer esa novela, que fue editada también en castellano y que le escribió al comienzo en italiano. Pero volviendo a Los dos indios alegres, si la novela de Folletín necesitaba de un fundamento para pensar en el absurdo de que compras un diario todos los días y un día no lo compraste y te perdiste un capítulo, bueno, ¿no es cierto? Los dos indios alegres tienen esa sensación, porque no importa no haber leído el capítulo anterior, ya que el próximo es absolutamente disparatado y absolutamente inconexo con lo que viene, porque el personaje lo está escribiendo en pensiones mientras huye el narrador, y fundamentalmente con toda la sensación del mundo, porque detrás hay una gran lectura sobre la realidad política, ¿no? en Wilcock. Es decir, un mundo que en alguna forma realidad agobia. Política y realidad social también, social, ¿no? Es decir, él se exilia a Italia justamente por su aversión al peronismo, ¿no? Claro, pero se va después, es algo raro, ¿no? En realidad se va por la Revolución Libertadora, es perseguido político, bueno. Y pero se va primero a Londres, y bueno, no pasa nada en Londres, y termina viviendo en Italia. Bueno, los biógrafos coinciden en que era un personaje bastante difícil de tratar. Era un misógino, un misántropo. Misántropo. Sí. Adoptó un hijo.
Sí. Vivía en las afueras, murió en Lumbriano. Murió solo, en una casa de campo. En una casa de campo. Los datos biográficos Sí. no vienen al caso. Y así como tenemos los dos indios alegres, una suerte de exacerbación del desparpajo. Totalmente. Tenemos también cuentos, ¿no? Como el Wilcock breve, Sí, más allá señor. de los poemas. Sí, señor. Y a mí me gustaría comentar algunos aspectos de esta antología, cuyo título ya es un delirio, es La sinagoga de los iconoclastas. Totalmente. ¿Qué es La sinagoga de los iconoclastas? Es un libro de biografías, ¿no? Y acá tenemos que empezar con ese género que es la biografía ficticia, la biografía Vidas literaria. imaginarias. Primero empezamos con Plutarco, las vidas paralelas de Plutarco, Sí, fines del señor. siglo I, principio del siglo II, que si bien no está escrita en un tono paródico, es el primer antecedente de la gran biografía. Sí, señor. O Vida de los Césares de Suetonio. de Suetonio. Pero bueno, en Plutarco, en Vidas Paralelas, después tenemos el antecedente con Marcel Schwab, Sí, Vidas Imaginarias. Vidas Imaginarias. Otro al que le debemos un programa. Y obviamente de Schwab a Borges hay un paso muy simple. Historia Historia Universal de la Infamia Sí, señor. es el libro paródico por antonomasia, en el que Borges toma la vida de personajes reales o de supuestos personajes reales y escribe una ficción para justificar esa vida. Ketsuke no Ketsuke no Tsuke, el incivil maestro de ceremonias, ya no me acuerdo cuál. Claro. El mismo Pierre Menard, autor del Quijote, yo creo que encaja perfectamente Sí. en alguna de Sí, los señor, relatos de sí. Historia Universal de la Infamia. Totalmente. ¿No? Es decir, y el De la listado, infamia. el listado de las obras de Menard, ¿no? Es decir, Dos Menard, sonetos dos a la- sonetos a no sé A la qué, princesa de Louis IX. un sistema de ajedrez en el que se anula el movimiento de las torres y dice el narrador, Menard analiza, cuestiona y termina por refutar esta posición, pero en la sinagoga tenemos una serie de 37 biografías breves en las que, por ejemplo, Fue mi primer libro, digo. Wilcock narra la historia de Aaron Rosenblum, Claro. un inglés nacido en Alemania pero radicado en Birmingham, que tiene un proyecto que es eliminar el presente a partir del siglo XVI. Es decir, hay que eliminar todo lo que pasó del siglo XVI en adelante. Porque para él, para Rosenblum, el esplendor de la sociedad fue durante la época de Elizabeth I. Claro. Entonces todo lo que vino después, bueno, en un momento se pone un poco denso y pesado porque voy a meterme en camisa de 11 varas, pero bueno, aquí estamos. Rosenblum quería fundar una Los sociedad. cuentos se llaman como los personajes, ¿no? Rosenblum quería volver al siglo XVI y por lo tanto, ¿cuál ha sido el periodo? No. Dice, así que el plan de Back to Happiness, volver a la felicidad, volver al siglo XVI, era el siguiente: devolver al mundo a 1580. Abolir el carbón, las máquinas, los motores, la luz eléctrica, el maíz, el petróleo, el cinematógrafo, las carreteras asfaltadas, los periódicos, los Estados Unidos, los aviones, el voto, el gas, los papagayos, las motocicletas, los derechos del hombre, los tomates, los buques de vapor, la industria siderúrgica, la industria farmacéutica, Newton y la gravitación, Milton y Dickens, los pavos, la cirugía, los trenes, el aluminio, los museos, las anilinas, el guano, el celuloide, Bélgica, la dinamita, los fines de semana, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, la enseñanza obligatoria, los puentes de hierro, el tranvía, la artillería ligera, y un largo etcétera. Exacto. Ese es el proyecto de Aaron Rosenblum. Disculpa, esto es humor, permítanme decirlo. En un momento dice, ahora bien, hasta para los ojos de Rosenblum resultaba obvio que la puesta a punto y ordenada realización de dicha utopía en 1940, año en que publica o empieza a escribir este libro, Back to Happiness, exigiría tiempo y paciencia, además de la colaboración entusiasta de la parte más influyente de la opinión pública. Es cierto que Adolfo Hitler parecía dispuesto a facilitar al menos la obtención de algunos puntos más comprometidos del proyecto, sobre todo lo que se referían a las eliminaciones. Claro. En tanto que, buen cristiano, Aaron Rosenblum no podía dejar de observar que el jefe de Estado alemán se estaba dejando arrastrar excesivamente por tareas a fin de cuentas secundarias, como la supresión de los hebreos, en lugar de ocuparse seriamente de contener a los turcos, por ejemplo, o de organizar torneos, o de difundir la sífilis, o de hacer miniar los misales, ¿no?
Veo la ironía. La ironía. Buen cristiano. Clarísima. Aaron Rosenblum. Aaron Rosenblum, judío. Claro. O sea, es como la escena de la danza de los vampiros de Polanski, en Roman la que un vampiro que es judío entra a atacar a Sharon Tate, ¿no? Uh-huh. Y Sharon Tate saca un crucifijo y la mira diciendo: te equivocaste de vampiro, vos sos judío, no creo en la cruz. Ese nivel de ironía. Exacto. Finísima, durísima por otra parte. Durísima. Bueno, detrás está todo ese mensaje, ¿no? Porque Pero, yo te decía lo del sí, casamiento de María Antonieta sí, con Hitler. Por ejemplo, realmente... leo el más breve de todos, que es el creador de un dispositivo para comprobar la existencia de Dios, que es Sócrates Schofield. Ah, sí. Su existencia siempre, la existencia de Sócrates Schofield, ha planteado dudas. Del problema se han ocupado tanto Santo Tomás, San Anselmo, Descartes, Kant, Hume, Alvin Plantinga. No ha sido el último Sócrates Schofield, titular de la patente registrada en el US Patent Office en 1914 con el número 1.087.186. El aparato de su invención consiste en 2 hélices de latón montadas de manera que, girando lentamente cada una en torno a la otra y dentro de la otra, demuestran la existencia de Dios. De las 5 pruebas clásicas, esta es la llamada prueba mecánica. Es decir, ese grado de delirio, y me permito leer, en el sentido que vos nombrabas anteriormente, el listado de invenciones, algunas, son 3 páginas de invenciones, de Jesús Picaplanas. Inventor, en el sentido moderno del vocablo, es una el inventor, en el sentido moderno del vocablo, es una invención del siglo XIX. Como casi todas las cosas del siglo XIX, alcanzó su perfección en el siglo XX. La cuestión es que Jesús Picaplanas presenta en la oficina de patentes una lista de inventos posibles. Un sistema completo de pantógrafos prensiles semimovientes para ayudar al sacerdote a celebrar la misa él solo. Una trampa para ratones con célula fotoeléctrica y guillotina a colocar delante del agujero. Un piano de vapor, semejante en toda una pianola, accionado por un pequeño compresor de petróleo instalado en el lugar de los pedales. Un reloj de viento tipo molino apto para faros, alta montaña y otros lugares inhóspitos. Una cartera con cadena y candado antihurto. Un tubo regadera con chorro de agua continuo para mojar persianas y celosías a fines de refrigeración. Una vela en forma de espiral para honrar las imágenes sagradas con eje horizontal movido por un mecanismo de relojería, duración asegurada 42 horas. Un calendario perpetuo, esférico, rotatorio, de 1,5 metros de diámetro. Existe. Es el Aleph. Claro, Digo, muy bien. Esa ironía, por algo conoció a Borges. Esa ironía claro, de los inventos, que es totalmente compartida por la ironía de las publicaciones de Pierre Menard. Exacto. Es imposible, pero justamente y no nos pongamos a analizarlo desde el punto de vista más técnico, porque así que acá volvemos a la parte de la tradición. ¿Por qué está queriendo volver al pasado? Porque a partir de posteriormente al reinado de Elizabeth I, devino la modernidad. Claro. Volver al pasado con sorna es volver al happiness. ¿Sabes qué? Antes de que se arruinara todo con el avance de la técnica. Yo tengo la sensación de que él conoció a Borges y en un reportaje que le hacen en la televisión italiana lo dice. Tengo la sensación de que Wilcock, no está confirmado, pero Wilcock se planteó no ponerse en la vereda de enfrente de Borges, sino más bien llevar a Borges al absurdo. Sí. Esas enumeraciones, ¿no?, que Borges también hace de manera absurda, las exacerba. Y por otra parte, la sensación de que la literatura de Wilcock viene a representar lo que Huizinga llama el homo ludens, el hombre en el juego, el hombre jugador, diríamos, o juguete, si se quiere. Es decir, la literatura puede reflejar miles de cosas, puede hablar de profundidades, puede ser metafísica, pero el juego literario también es parte de una literatura que se necesita, que se requiere y que el hombre, que el ser humano como ser trascendente también requiere. Diego empezó esta charla con algo muy interesante. Después de la tragedia viene la comedia. Sí. Y es verdad, no quiero decir que Wilcock sea lo cómico, pero en algún sentido es la persona que está jugando trágicamente con elementos que
conforman la vida cotidiana y que esclavizan al ser humano. Sí, sí. Él tenía una concepción muy particular, se puede ver en la entrevista, respecto de la esclavitud de la vida cotidiana. Todo esto es eso. Totalmente. Si ustedes quieren leer su segunda novela, se llama El estereoscopio de los solitarios. Son 70 capítulos con personajes distintos. Cada uno es un personaje, cada capítulo es un personaje. Y él dijo, bueno, si hay una novela donde está la soledad, evidentemente cada capítulo habla de ellos. Están en soledad absoluta. Es, de alguna manera, el hombre de la multitud. Es el Poe, yo no puedo dejar de nombrar al maestro, ¿no? Pero Poe, en algún sentido, nos hizo entender que en la modernidad el ser humano está solo, rodeado de una multitud. Y Wilcock, como gran lector de todos ellos, nos habla de iconoclastas, de seres que están fuera de la sociedad, en este caso de las dos travestis que cuidan a Farolito de Cola, que a la vez está solo, toda esa marginación que de alguna manera habla de una enorme soledad en la modernidad. Totalmente. Y nosotros los vamos a dejar solos. ¿Qué hora es? Porque ya se nos fue el tiempo, Sí, así ya que estamos. los invitamos a que lean Wilcock, que investiguen, chusmeen por ahí. Y nosotros nos veremos, Eva, nuevamente El lunes que viene. El lunes que viene. ¿Con Como qué siempre. tema? Y lo veremos. Perfecto. Tenemos reunión de producción ahora, así que veremos Muy bien. qué subimos el Muy lunes. bien. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós, Eva, gracias. Muchas gracias. Gracias.